Bueno, buenos días. Bienvenidos a la Real Maestranza de Caballería de Ronda, a una nueva edición de este encuentro de la música y filosofía que maestro Tomás Marcos y Víctor Gómez Pin dirigen desde hace ya más de 2 décadas y que no esperamos nada más que mantener, perseverar, ir más allá en el tiempo y con nuevos contenidos que a todos nos nutran. Quiero disculpar a Pedro Vázquez, con quien yo tenía prevista una presentación más de acuerdo con el contenido que Tomás Marco y Víctor Gómez Pin propusieron este año, pero bueno, a lo largo de la mañana tendremos ocasión también para otras sorpresas. De acuerdo. Muchas gracias, Tomás. Bueno, yo voy a poner el micro de allá. ¿Así? Ya está, lo tienes para... Bueno, pues buenos días. Formalmente, simplemente como eso, pues a Tomás no le voy a presentar. Simplemente recordar una vez más que eso no, el interés que tienen los músicos por la obra de Tomás Marco, el ha sido. Tengo menos la vida, pero gano menos. Hay un aspecto de él que el otro día, oyendo la radio musical de Cataluña, cuando tenían que presentar a un compositor que no era excesivamente conocido, pues el presentador tuvo que recurrir a la información que da Tomás, que es para los que no somos músicos ha sido realmente una ayuda siempre preciosa. El hecho de que, es decir, lo digo esto porque no solo se preocupa por él mismo y su obra, sino también por sus colegas, y eso es una cosa muy de agradecer. En todo caso, pues llevamos a casa, me preguntaban, ¿cuántos años llevamos aquí? 20 años, ¿no? Me parece. 20 años en la maestranza. En la maestranza llevamos, o sea que, pues nada, le paso la palabra y, bueno, aspectos formales. No, como no aparece en el libro, las conferencias empiezan siempre a las 10 de la mañana. Es decir, que no hay cambios, que algún año hemos hecho algún cambio, esta vez no hay, a las 10 de la mañana. Y los conciertos siempre a las 8 de la tarde, ¿no? 8:30. 8:30, eso es. Pues nada. Sí, como dice aquí. Hagamos una colección.
Parece que no están, sí, ahora sí. Parece que no están en las horas de las charlas de cada día. En concreto, les voy a decir, hoy yo empiezo ahora a las 10, un poco más allá de las 10, y voy a llegar hasta las 11, lo que se pueda. Y segunda charla la dará Elena Partene, y luego, cuando ya termine, haremos un pequeño descanso, y hacia las 12:30 más o menos, pues será la charla de Ángela García de Paredes. Eso es lo que respecta a hoy. Los días que sean 3, pues más o menos va a ser el mismo sistema. Hay un día que hay 4, iremos diciendo exactamente el horario de todas. En todo caso, empezamos a las 10 todos los días. Y bueno, pues hoy me toca empezar. Me toca empezar con una charla que he llamado Tiempos para espacios y espacios para tiempos. ¿Por qué? Porque hemos dedicado este año el seminario al tiempo, al espacio en la música. El tiempo y el espacio están de alguna manera coligados desde el principio y la gente lo sabe que así es, pero científicamente esto es mucho más posterior a la evidencia que cada uno tenemos de ese asunto. De manera que, digamos que para la gente en general durante toda la historia, el tiempo era algo que transcurría y que el tiempo era algo, como decía los adagio latinos, tempus fugit, y la primera hora te hiere y la última te mata. Entonces era algo bastante serio porque era el transcurso de la vida. Mientras que el espacio era la sensación de relación entre los objetos que nos rodean y nosotros mismos. Y para unos esto tenía algo que ver y para otros no tenía nada que ver. Pero en todo caso, digamos que hoy día se puede hablar de una unidad física del espacio-tiempo y de la percepción humana de los mismos, que ha variado con el tiempo. Según Newton, el espacio es un escenario fijo donde ocurren los acontecimientos. Y el tiempo transcurre de la misma manera para todos, independientemente de dónde estuviera o cómo se moviera cada uno. Esto hoy día ya no es así físicamente. Sin embargo, precisamente no es así porque después viene la teoría de la relatividad de Einstein y el espacio y el tiempo se entrelazan. Ya son más o menos la misma cosa o dos caras de la misma cosa. El movimiento y la gravedad pueden modificar cómo se percibe el tiempo. Tiempo, ya sabemos de esas paradojas del astronauta que va muy lejos a la velocidad de la luz, etcétera, vuelve y se encuentra mucho más joven de lo que ha transcurrido aquí en la Tierra, etcétera, ¿no? Bien, todo esto, que es inquietante, cuando menos, digamos que ocurre porque cuanto más rápido se mueve un objeto o más intensa es la gravedad que experimenta, más lentamente transcurre el tiempo. Para la comparación que existe con otros observadores que estén exteriores a ese movimiento. Bueno, pero más allá de la física, el tiempo y el espacio están relacionados siempre en nuestra experiencia cotidiana. El espacio nos dice dónde ocurre algo y el tiempo nos dice cuándo ocurre algo. Todo acontecimiento necesita que coincidan ese dónde con ese cuándo, un lugar y un momento. Y por eso tenemos un sentimiento innato para nuestro uso, digamos, diario, de qué es el tiempo y qué es el espacio. Y esto me recuerda una cosa curiosa, pero que está muy acertada, que dice San Agustín, que en un determinado momento, que es que dice que él sabe perfectamente lo que es el tiempo, pero si se os pregunta no sabe explicarlo, porque entonces ya no sabe lo que es el tiempo. Y es verdad, es mucho más fácil tener un sentimiento del tiempo, incluso del espacio, y no saber definirlo muy exactamente. De todas formas, la física actual considera que cada evento del universo tiene 4 dimensiones. 3 de espacio y 1 de tiempo, unidas en el espacio-tiempo. Bien, en ese sentido, las artes, durante toda su historia, por lo menos desde los griegos para acá, que es lo que más nos influye, pues han tenido una división que la gente pensaba que era así, entre artes que son principalmente temporales, pues evidentemente la música, y artes que son principalmente espaciales, como puede ser la pintura. Y por eso he titulado Tiempos para espacios y espacios para tiempo esta charla, porque realmente hay una especie de deseo de cada una de estas artes de ir hacia el otro lado. Es decir, la música ha estado buscando siempre cuál pudiera ser su espacio, aparte del tiempo que es el que se produce, mientras que la pintura siempre trata de llegar a una temporalidad, aunque sea espacial, la pintura y la escultura. Porque, bueno, no olvidemos que a lo largo del tiempo la escultura ha intentado reflejar el movimiento. Una metáfora del movimiento magnífica es, por ejemplo, la Victoria de Samotracia. Pero la Victoria de Samotracia no se mueve, sin embargo, es una metáfora del movimiento.
Y bueno, cuando llega ya el siglo XX, pues algunos escultores descubren que puede haber esculturas móviles, cosa que me acuerdo que irritaba mucho a Dalí, que decía, cuando descubrió los móviles de Calder, que lo menos que se le puede pedir a una escultura es que se esté quieta. En el caso de los de Calder no se estaban quietas, eran las esculturas temporales. Y bien, digamos que esta búsqueda del espacio por parte de la música, pues ha creado cosas muy importantes, ha creado la armonía tradicional de escucha vertical a lo largo de varios siglos para crearla en la música occidental, que es la única que existe como tal, porque en otras músicas no existe esta armonía vertical, esta escucha vertical con acordes. Y también en la pintura pues ha llegado a crear cosas, pues nada menos que la perspectiva, por ejemplo, que es una adecuación temporal, espacial, que nos remite a una serie de tiempos. Bien, digamos que música y pintura parecen artes opuestas, porque una existe en el tiempo y otra en el espacio, pero que sin embargo se acercan de muchas maneras. Cuando escuchamos una obra percibimos relaciones, repeticiones, contrastes, estructuras, etcétera, estoy refiriendo a la música, que forman al final algo que siempre hemos definido como arquitectura sonora, y la arquitectura evidentemente es especial. Una fuga de Johann Sebastian Bach puede sentirse como un edificio construido con sonidos, y de hecho así es, ¿no? Mientras que la pintura tiende a temporalizar el espacio. Al recorrer con la mirada una pintura, captamos todo de una vez, aproximadamente, pero nuestros ojos siguen toda la historia, descubren detalles, la perspectiva de la pintura, amplía la reflexión sobre el tiempo musical, hasta llegar a las conexiones que fue de carácter simbólico con otros contextos culturales. Por ejemplo, digamos que también la literatura, en cierta medida, incide en el desarrollo de una y la otra arte en cuanto a la especialidad, por un lado, o la temporalidad, por otro. Digamos que hay una serie de posibilidades de manejar lo que pueda ser este hecho de la espacialidad en cuanto a la música. Por ejemplo, bueno, tenemos una cosa que es verdaderamente muy clara, como pueda ser el hecho de la acústica de los edificios o de los lugares donde se hacen conciertos y de la situación topológica de los instrumentos o de los focos de emisión musical que existen durante la ejecución de la obra. En ese sentido, pues esto ha sido desarrollado desde hace mucho tiempo. Los griegos sabían perfectamente cómo y dónde había que hacer un teatro para que sonara como suena, por ejemplo, el de Epidauro, que es una maravilla encontrarse en aquel golfo, una estructura al aire libre, donde caben 5.000 personas y donde se oye perfectamente desde un lugar hasta otro todo lo que ocurre, mucho mejor que muchísimos teatros y auditorios modernos. Y todo esto pues, ha influido en la arquitectura de los espacios sonoros. Pero digamos que si esto es una introducción, evidentemente, del espacio dentro de la música, no es el único, ni muchísimo menos. Porque incluso a lo largo del tiempo, los compositores han descubierto relaciones con el espacio, en los cuales la música se puede hacer partícipe de una manera mucho más clara. Por ejemplo, pensemos en la estructura de determinadas basílicas, de determinadas iglesias, que ha creado toda una escuela musical. Cuando hablamos de la policoralidad veneciana, de lo que estamos hablando es que ciertos maestros de capilla en Venecia, a partir de Adriano Vilas, que no era veneciano, sino que era flamenco, pero luego de venecianos, como era Andrea Gabrieli y su sucesor Giovanni Gabrieli, pues utilizan la estructura muy específica de aquella basílica para colocar los diversos coros y hacer una escritura donde el coro no está en un solo sitio y en realidad no es un solo coro, sino que puede ser varios coros, generalmente 3, pero pueden ser más. Y todo esto influye mucho sobre la concepción de cómo se compone esa obra y sobre todo de cómo se percibe y dónde se percibe. El cómo y el dónde también es importante porque incluso en sitios modernos que se han hecho para la escucha musical, como pueden ser auditorios y tal, siempre se dice este auditorio funciona muy bien, pero si te subes al primer anfiteatro ahí se oye mejor que en el patio de butacas. Bueno, esto es una cosa que es una constatación puramente empírica, pero que obedece a una serie de causas que hay que tener en cuenta. Incluso en los más perfectos auditorios siempre hay un sitio que se oye mejor que en otros.
Por ejemplo, no voy a citar auditorios modernos para que no se me enfade ningún arquitecto, pero una sala, por ejemplo, como la de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, que se oye muy bien en todas partes, sin embargo, en la parte de atrás se oye mejor que la parte de adelante. Hace 2 días, el lunes, hemos celebrado ahí una ceremonia en memoria del pintor Manuel Alcorlo, que era pintor, tocaba el violín, y se terminó con una actuación de un violinista. Y pusimos al violinista encima donde está el órgano, es decir, en la parte de atrás. Y se oía de una manera mucho mejor que en el escenario. Bueno, todo esto tiene una lectura acústica, tiene una razón arquitectónica que no voy a explicar yo porque no soy arquitecto, pero evidentemente evidencia que la situación en el lugar que se oye desde el punto de vista del oyente y también desde el punto de vista del emisor es realmente importante. En ese sentido, pues muchos compositores también, sobre todo a partir ya del siglo XIX y, por supuesto, del siglo XX, se ocupan mucho de cómo la situación de los músicos en el escenario pues puede variar incluso la construcción de la obra. Hay una obra que se cita mucho a lo largo del tiempo como una de las pioneras en ese sentido, que es una obra de un compositor norteamericano, Charles Ives, que se llama La pregunta sin respuesta. Una obra muy sencillita, donde hay un grupo de cuerdas, principalmente, pero también de instrumentos de viento, y que está de una manera muy calma, y de repente se oye una trompeta, pero la trompeta se oye atrás, la coloca justamente en el otro lado de la situación, y va preguntando, y no le van respondiendo porque la pregunta sin respuesta en el otro lado. Es una obra que se ha dicho que es una obra casi metafísica en el sentido de que es muy inquietante por su contenido cuando es muy sencilla por su escritura musical. Y vamos a ver un poquito de esta obra. Traigo una versión de Sean Mann, que es un director que la hace muy bien. Y vamos a verlo. Bueno, el artificio de la obra está más que claro. De hecho, incluso Schumann se permite el lujo de utilizar ciertos instrumentos de viento también a otra altura, no donde la trompeta, sino a la misma altura que la orquesta. Y realmente, pues esto funciona de una determinada manera porque el oído percibe el lugar de donde viene el sonido y, sobre todo, porque jugamos también con algo que a esas distancias no sería apreciable en teoría,
pero que sí lo es desde el punto de vista del tiempo-espacio, que es la distinta propagación del sonido según los medios. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones aquí, por ejemplo, de la velocidad del sonido a través del aire, que es como normalmente lo escuchamos, pero que es muy diferente a lo largo de otros materiales. En el agua, en la madera, en el metal. Bueno, el agua se transmite casi 4 veces más deprisa que en el aire. Pero a pesar de eso hay también excepciones que no están ni siquiera demasiado bien explicadas todavía científicamente, como el famoso canal Sofard, del cual ya hemos hablado, creo que hablé el año pasado precisamente de él, y hay una referencia clara en el libro que tienen ustedes ahí, lo cual no voy a explicar muy rápidamente lo que es, pero no voy a hablar más de él. Entonces, SOFAR es un acrónimo de la expresión inglesa Sound Fishing and Raging Channel, que esto ocurre en el agua, pero a una profundidad de 600 metros, pero solo entre 600 y 1200, ni antes ni después. Y es un extraño fenómeno por el cual el sonido tiene un mínimo de velocidad, pero un máximo de amplitud hasta donde puede llegar. Y es el canal por el que se transmiten entre sí, porque lo conocen muy bien, las ballenas jorobadas. Las ballenas jorobadas cantan de eso dentro de ese canal y pueden escucharse las que están en el Ártico, en el Antártico. Cosa que sería impensable incluso en un agua normal, digamos, ¿no? Bueno, todo eso lo tiene también en el libro, no voy a incidir más en ello, pero digamos que eso es importante desde el punto de vista de cómo el espacio y el tiempo no solo se transmiten a través de determinados materiales, sino cómo esos materiales pueden funcionar de manera distinta incluso, y eso está muy poco estudiado en cómo podría ocurrir también en el aire, a lo mejor hay canales especiales en el aire que todavía no lo sabemos, o en la madera, o en el metal, etcétera. Bien, desde el punto de vista de la topología, de dónde se colocan los instrumentos, yo a veces he trabajado en ese sentido, y no tanto porque el sonido vaya a variar, sino porque nuestra escucha sí es la que varía. El sonido, aunque nos llegue de más cerca o más lejos dentro de una sala de conciertos, dada digamos, la gran distancia que tendría que tener para que, teniendo en cuenta que se transmite a 400 metros por segundo, pues para tener una distancia que notáramos de un segundo, tendríamos que tener salas con 400 metros de amplitud, lo cual no hay ninguna, que yo sepa. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la colocación, sí que es importante. Mis primeras obras de teatro musical, pues sí que lo utilicé, por ejemplo, en los cantos del poder artesiano, donde hay una actriz frontal con determinados instrumentos en un escenario, pero hay unos instrumentos de metal que están atrás y luego hay un centro, mitad del público, donde toca en un momento determinado la flauta. Y luego hay una itinerancia de una tuba, en realidad es un helicón, pero generalmente lo hacen con una tuba, a lo largo de la representación. Luego hay otra serie de cosas que inciden precisamente sobre el espacio musical por la práctica de cómo se pueden hacer. Por ejemplo, cuando se utiliza un gran conjunto de percusión. Y esto me lo planteé realmente cuando compuse, siendo muy joven, mi obra para percusión Necronómico. Esta es una obra que, bueno, tenía entonces 28 años cuando la compuse, pero que me había pedido para el famosísimo conjunto de los Percusiones de Estrasburgo. Percusiones de Estrasburgo nació en los años 60 como un grupo de percusión absolutamente deslumbrante que hacía cosas que eran impensables que se pudieran hacer. Por ejemplo, ellos tocaban sin director y siendo solo 6 la ionización de Edgar Varèse, que es una obra clásica de la música de percusión, escrita en el año 33, donde desde el estreno hasta que aparecen los percusionistas de Estrasburgo se hacía con 33 percusionistas y un director. Bueno, 6 percusionistas solos la hacen con los percusionistas de Estrasburgo. Los percusionistas de Estrasburgo tocaron de todo el mundo, fueron famosísimos, sobre todo en su primera formación, todavía existen, pero han pasado por ella muchísimas formaciones. La primera formación, que fue para la que yo escribí, estaba dirigida por un mítico percusionista francés, Jean Batigne, y dirigida, quiero decir, liderada, porque no había director realmente. Y todo esto hacía que pudieran tener un gran arsenal de instrumentos en unos espacios que ellos hacían para sí, para él. Cuando yo escribí esta obra, iba a ir acompañada de una obra de Xenakis que es circular, es decir, que hay que poner alrededor del público. Naturalmente yo no quería que hicieran lo mismo, porque era una imitación xenakiana, pero sí sabía que la disposición de los instrumentos iba a ampliar bastante
los sitios donde vendía el sonido. Y esto se hizo el estreno en 1971 en el Patio de los Leones de la Alhambra de Granada, un sitio donde hace años y años y años que ya no se hacen conciertos porque está prohibido, pero entonces sí se hacía. Y bueno, no pude quedar más contento de aquella cosa. Desgraciadamente era una época en la que apenas se grababa en audio, y no quiero decir de vídeo, no hay testimonio más que fotos de la época. Pero sí, los percusionistas de Salzburgo, los más actuales, que siguen tocando la obra, pues la han grabado no hace 2 o 3 años, vídeo, y puedo poner un poquito de la obra para que se vea un poco cómo la disposición de los instrumentos, que está muy claro qué instrumentos quiero que tenga cada uno de los 6, luego ellos distribuyen los 6 donde quieren, donde pueden, pero esto obedece, digamos, a una cosa compositiva en la cual sé que el Charleston que está aquí me va a ser respondido a lo mejor por un bombo que está allí. Eso, sobre todo en el cuarto movimiento, que se unen todos los instrumentos, porque el primer movimiento, el segundo y el tercero son selectivos, uno solo de instrumentos de metal, otro solo de instrumentos de parche y otro solamente de instrumentos de madera. Vamos a ver un poquito de Necronomicon, porque esto nos va a ilustrar un poco sobre lo que quiero decir. La disposición se ve que necesita espacio. Pero son solo instrumentos de metal en este primer movimiento. Gongs que siempre sumergen en el agua. A mucha distancia podríamos oír la diferencia de velocidad, aquí, ¿no? Pero influye sobre el sonido. Así se transcurriría todo el primer movimiento. Se basan las maderas. Este es que se van a ver los parches. Y luego lo último, que se tocan todos los instrumentos.
Bueno, aquí una cosa importante desde el punto de vista compositivo sería el tener en cuenta en cómo el sonido no solo tiene un recorrido acústico X y una localización espacial Y, sino que la persistencia del sonido es diferente según qué tipo de instrumento se utilice. Es decir, por ejemplo, si estoy golpeando un tantán o un gong y no lo paro, la resonancia es muy larga, cosa que no ocurre si lo hago con unas claves de madera que tienen un poco de resonancia, pero poca, o con algunos instrumentos que son muy secos, ¿no? Entonces, todo esto entra dentro del material y de la técnica compositiva. Y realmente, pues es una manera de acercarse a la composición que podría verse de otras maneras. Por ejemplo, hay obras, no he traído ejemplo de ellas, pero hay obras en las que me interesa el movimiento, digamos, espacial figurado, es decir, que uno lo oye aunque no existe. En ese sentido, mi novena sinfonía es paradigmática de esto. Lo que pasa es que habría que oírla en vivo, porque en la grabación eso no se nota, de cómo me preocupo por el paso de determinados sonidos de un lugar a otro dentro de una disposición normal de la orquesta, en la cual se percibe de verdad una traslación, cosa que no es fácil de conseguir, pero que se puede conseguir. Y que en esa obra pues, me interesó mucho para el desarrollo de la misma. Te digo, eso no tiene ningún sentido de grabación. La obra funciona, está bien, todo lo que usted quiera, pero eso no se percibe en vivo. Y también sobre la especulación que podemos hacer desde el punto de vista de la música sobre materiales exteriores que tienen que ver con hechos físicos, pero sobre todo a mí me interesa sobre hechos arquitectónicos. En ese sentido, he trabajado bastante con algunas obras que tienen que ver con aproximaciones a piezas arquitectónicas muy conocidas en todo el mundo y que a mí me interesaba a lo largo del tiempo. Tenía la idea casi desde el principio, desde que era muy joven, de hacer las tres cosas, pero que lo he hecho a lo largo de mucho tiempo, que es tratar sonoramente los tres movimientos que más me impactan a mí desde el punto de vista por un lado de la pureza, pero por otro lado también de la mezcla de la arquitectura española, que son el Escorial, por un lado, que tiene una forma arquitectónica muy especial. No te preocupes, esto nos ocurre a todos. Incluso te puede ocurrir dando la conferencia, así que... Escorial, como digo, la Alhambra, por otro lado, y por otro lado la Mezquita de Córdoba, que es una obra que a mí me interesa mucho. Y además el orden en que lo he compuesto ha sido así, a lo largo de muchos años. La primera aproximación, que es muy temprana, porque es de 1974, es Escorial. Escorial es una obra que hago con el propósito de basarme en dos aspectos del monumento de Escorial. Por un lado, su impresión física, trasladada al sonido, y por otro lado, su propia estructura arquitectónica, que se puede colegir desde muchos puntos de vista, y de cómo está hecha musicalmente. Tan es así que en algunos casos, para gente inteligente, evidentemente, es evidente, porque yo recuerdo una crítica que me dejó pasmado, Enrique Franco, que es el mejor crítico que había en su época, que decía que lo importante aquí era la casi descripción del monumento en cuanto a la secuencia de sus ventanas interminables. Y era verdad, porque yo me había basado en eso para una serie de acordes que son distintos, pero el mismo, que van a lo largo de toda la obra decantando la forma. Pero también tiene mucho que ver con las esquinas, con el tipo de material que tiene el monumento, con las cúpulas, que tienen bastantes, y con su estructura de tipo general. Eso, digamos, que se acerca más a lo que pretendía hacer desde el punto de vista de relación con la materialidad del monumento que en otras obras. Porque, por ejemplo, cuando hago Palacios de Alhambra es una obra para dos pianos y orquesta bastante grande, con un tercer piano oculto que tiene un poder de eco. Un piano, además, que si es vertical mejor, porque tiene otro sonido de menos calidad, digamos. Y, bueno, el Palacio de Alhambra, de lo que se trata es de reconducir una especie de material musical que está todo basado en falla, además,
y además muy reconocible como tal, y solamente de un fragmento concreto de él, y que aparece y desaparece a lo largo de todo el tiempo, relatando un poco cómo son los palacios nazaríes por un lado, pero también cómo están insertos dentro de él un palacio renacentista como el de Carlos V. Porque este es un momento mixto que nadie, bueno, todo el mundo da por hecho que es así, pero no es evidente que un palacio nazarí tenga que tener un palacio renacentista dentro. Y que además resulte bien, quizá por la piedra, quizá por lo que sea, ¿no? Pero, este es, como digo, es un concierto para 2 pianos y orquesta, que además he tenido la suerte, que eso es una suerte, que aparte de haberse tocado en otras partes, porque se estrenó en Saarbrücken, se ha hecho en otros sitios, pero que se tocó una vez precisamente en el Palacio Carlos V de la Alhambra, dentro del Festival de Granada, con la orquesta de la BBC, y además una versión maravillosa dirigida por Sir Andrew Davis. Y en esa ocasión, pues la obra en fin, está en el sitio para el cual no está hecha, pero sí está pensada desde ese sitio, digamos, ¿no? Bueno, además ocurre una serie de cosas allí que incluso ocurrió una anécdota que no me resisto a contar, porque es de las cosas más hilarantes por un lado y por otro lado más estimulantes que me han ocurrido en mi vida, que es que hay un momento determinado en que en la obra hay un diálogo entre 2 flautines muy agudos que están por allí haciendo cosas, y de repente, cuando estábamos en pleno Palacio de Carlos V, oyendo aquello a lo que está en la BBC, empezó a sonar un tercer flautín atrás, que hacía lo mismo que los otros flautines, y que además quedó divino, no digo yo que me estropeara la obra, ni muchísimo menos. Y al final resultó que averiguamos que era un sonotone de sordo que se había disparado con las frecuencias de los flautines y que sonaba al mismo tiempo. Bueno, esto lo contó por la radio Luis Pérez de Arteaga, que estaba transmitiendo en directo el acontecimiento. Bueno, se me quedó grabado aquello de que de repente digo, tengo que escribir para sonotones. Pero bien, era un tema, digamos, de acercarme a la arquitectura para la inspiración en mi obra, absolutamente diferente de lo que había hecho en Necronómico. Y luego está el tema, como no he traído el ejemplo del Palacio de la Alhambra, luego hablaré del otro ejemplo que sí he traído, que es el de Mezquita Catedral, referente al monumento cordobés. Vamos a ver un fragmento de Escorial, porque Escorial es una obra realmente, se ha tocado bastante, es una de las obras mías que más circulan, a pesar de que tiene un inconveniente, que se lleva un cuarteto de saxos incorporado a la orquesta, y eso las orquestas siempre hacen así, porque tienen que pagarlo extra. Pero bueno, se ha tocado bastante, como digo, y es relativamente reciente una grabación magnífica hecha por José Luis Témez con la Joven Orquesta de Cantabria, que es la que voy a poner. Bueno, vamos a ir pasando los relativos sitios de Escorial para que vean un poco cómo funciona la organización del material según la estructura del palacio, después toda esa serie de secuencias iguales donde Enrique Franco veía las ventanas y otras cosas de Escorial.
material de inicio. Vamos a ir un poco más adelante. La cornisa se ha utilizado desde el principio. No nos damos cuenta. Acaba prácticamente llegando a su principio, como si hiciera la vuelta al cuadrado del edificio. Todo esto va mezclado con otro tipo de obras, evidentemente, pues va a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, digamos que Escorial, como he dicho, el 74, Palacios de Alhambra no aparece hasta los años 90. Y medio pues he hecho otro tipo de cosas, cosas que tienen que ver con la descripción, o más que la descripción, la evocación sonora de espacios, pero de espacios diferentes, que no son arquitectónicos. Por ejemplo, la Sinfonía número 5 se llama Modelos de Universo, tiene que ver con los diversos modelos que se han hecho para ejemplificar cómo podría ser el universo. O la Sinfonía número 6, Imago Mundi, que es sobre todo sobre elementos que tienen que ver con la teoría del caos. Y a lo mejor cosas que he hecho directamente sobre pintores o escultores, incluso arquitectos. Tengo un elogio de Vandelvira, que es una obra para piano hecha para el concurso de piano de Jaén. Vandelvira, como saben ustedes, hizo casi toda su obra en Jaén y Úbeda, y realmente creo que soy bastante fiel a lo que Vandelvira quería, porque es también mi única obra que todo lo que está hecho está basado sobre una serie dodecafónica. Para mí el dodecafonismo, cuando estudiaba, ya era una cosa del pasado, pero
en este elogio de Vandelida, lo utilizo y creo que la obra pues representa muy bien lo que ese tipo de arquitectura quería hacer. Pero luego he hecho sobre muchos pintores, sobre Goya tengo bastante obra, sobre Gustavo Torres, sobre otro, etcétera. Porque hay también otra especialización de tipo interno, que es la que Seraki llamaba la música fuera del tiempo. Esto es un oxímoron porque realmente no hay música fuera del tiempo, la música está en el tiempo. Pero se refería a un tipo de música en la que hay un esquema precompositivo que a veces puede ser inusitado o exterior o no tiene nada que ver. Y decir como ejemplo, algo que no hacía nunca, pero que sí hacían otros, como es el Atlas de Crypticalis de Cage, que está hecho sobre la superposición de papel pautado transparente en un atlas de estrellas del cielo. Y las estrellas del cielo acaban dando las notas, ¿no? Bueno, también se puede decir la escucha vertical, donde se inserta el oído humano, el oído occidental sobre todo, que es el que es capaz de escuchar así, porque le han enseñado a lo mismo. Y bueno, pues el otro ejemplo que quería poner algo es el de Mezquita Catedral. Mezquita Catedral viene, bueno, pues de que yo conozco ese monumento desde que era muy pequeño, porque mi madre era cordobesa. Y bueno, pues lo he visitado muchísimas veces. Y que además me parece, bueno, como tal monumento existen muchas teorías y muchas validaciones e invalidaciones. Hay mucha gente que pone el grito del cielo porque no es solo una mezquita. Y otra gente que pone el grito del cielo porque hay una catedral que además tiene una mezquita. Y bueno, hay mucha gente además que dice que eso no pega y que está muy mal. Bueno, yo creo que no solo que no está muy mal, sino que es el tipo de simbiosis que el tiempo hace, simplemente el tiempo, porque las culturas son diferentes, como ocurre, por ejemplo, en la Catedral de Siracusa. Si usted va a Siracusa, se encuentra un templo dórico que es una catedral gótica. Pero el templo dórico está allí y la catedral gótica también, y eso sí que está mezclado más todavía que en la mezquita de Córdoba. Y la mezquita catedral es una obra que para mí, pero solo para mí, es descriptiva, porque para nadie le puede describir nada, porque lo que describe es, para mi propio gusto, una especie de recorrido sonoro por lo que yo generalmente hago visitando la mezquita, por la puerta que entro, por donde voy por el bosque de columnas, luego aparezco en el Minhab, me retrotraigo en el Minhab y me encuentro en plena catedral renacentista y acabo en la mezquita del Mazor. Bueno, pero esto no lo puede descubrir nadie escuchando la obra, lo que sí puede escuchar es la estructura que eso crea. Y tiene dos elementos además característicos, que es un elemento árabe perfectamente reconocible y la aparición en un determinado momento más o menos reconocible, una vez más que menos, de la catedral renacentista, porque aparece un motete, o Magnum Mysterium, de Tomás Luis de Victoria, tratado evidentemente por mí. Bueno, vamos a escuchar unos fragmentos de esta mezquita catedral, a ver si le vemos este tipo de cosas.
Bueno, estos serían los fragmentos de esta obra y eso concluiría mis escarceos con la arquitectura directamente considerada como un monumento. Y todo musicalmente, pero digamos que aparte de este tratamiento que puede haber de la escultura, de la arquitectura y de la pintura, lo que ha inspirado mucho desde el punto de vista musical ha sido a muchos compositores y artistas de todo tipo también, pero estoy hablando ahora de música, son los temas relacionados con el universo, y sobre los planetas, sobre las estrellas, sobre las galaxias y sobre la exploración espacial. Todo esto ha tenido una consecuencia desde la historia, que hemos hablado aquí muchas veces, de la música de las esferas ya evocada por los griegos y de esa música que hace el universo pero que está tan presente que no se oye, pues ocurre igual con todo lo que se ha intentado hacer en torno a la transposición, digamos, sonora del universo. Porque el problema es que el sonido para transmitirse necesita un soporte sobre el cual vibrar. Puede ser el aire, normalmente, pero pueden ser otros, como ya hemos visto. Y, sin embargo, el problema que tiene el universo es que, considerado como una cosa global, el universo tiene muchos espacios enormes donde no hay no solo aire, sino nada que pueda vibrar y que pueda transmitir. De manera que no es muy posible que se propague el sonido de alguna manera como lo hace la Tierra. Pero los científicos, sin embargo, han conseguido convertir las ondas electromagnéticas en campos magnéticos o vibraciones. Bueno, las ondas espaciales detectan vibraciones, campos magnéticos, y esto se convierte a través del tratamiento científico en sonidos audibles. Este es un proceso que se llama sonificación y que la NASA ha hecho mucho. Si ustedes entran en la página web de la NASA, se encontrarán con que les dan a qué suenan determinados elementos que tienen que ver con la astronomía. Bueno, eso es lo que dice la NASA, que suenan según la conversión que han hecho. Pero eso es tan irreal como la música de las esferas de los griegos o de Kepler, que también creían ellas. Porque, de hecho, lo que no hay es una vibración y como no hay una vibración, no hay música. Pero, bueno, pues estas imágenes y estas transformaciones más o menos utópicas que hacen, pues han tenido éxito, la gente las escucha y se cree que el universo suena así. Realmente el universo no suena, por lo menos no suena en el sentido musical que tenemos, en el sentido de la audición humana. Pero eso también hace una alusión al espacio, que es el tema que nos está convocando aquí hoy. He sido bastante restrictivo con todo lo que he hablado, porque no me quería pasar mucho de hora, dado que generalmente es importante hacer un coloquio. No sé si es preferible hacer ahora el coloquio o hacerlo conjuntamente con la siguiente intervención, sí, lo que les parezca que es mejor. Víctor, ¿qué crees? ¿Qué? Bien. Si os parece, como la conferencia que viene después, dijimos, cambiamos de tercio, hacemos ahora un diálogo, organizamos la cosa así, hacemos ahora el diálogo ahora, después la conferencia de la parte, un pequeño descanso, como siempre pequeño, 10 minutos de verdad, y seguimos. Bueno, pues sí. No, contarme. Sí, muchas gracias. Nada, me ha encantado la selección de obra que has propuesto, muy eficaz por parte de la primera parte, de la percusión que atravesaba a pesar de los años,
ya todo el viaje de lo que más tarde se ha hecho. Me detengo en la parte difícil de la cuestión que planteas, y es esa relación espacio-tiempo. El año 23, la revista Architecture, probablemente la más notable en la discusión, le invita a Paul Valéry a escribir justo sobre este tema. Y él publica, como sabéis, un diálogo platónico con el título de Eupalinos, uno de cuyos protagonistas es Sócrates, que se refiere a un hecho clave. ¿Viste cómo camino del Pireo se levantó el templo a Minerva? Dice, sí, yo estaba ahí. Y lo construye un arquitecto que se llama Eupalinos. Dice, la arquitectura es invertir el argumento, y pues de ahí mi preocupación. La arquitectura c'est comme la musique et les arithmétiques. La arquitectura es lo mismo que la música y las matemáticas. Y él subraya después el concepto de composición, un concepto que ha sido recuperado a partir de las vanguardias de los años 20 y que ha ocupado el centro, multiplicando las posibilidades, las variaciones, componer. Es lo mismo para el arquitecto componer que para el músico, que para el matemático. Valéry, sí, es lo mismo. Se trata de composiciones. Y esto es como una pregunta en doble dirección, en cuanto que la música evidentemente se elide la cuestión tiempo-espacio, suponiendo que la composición los implica. Esto no queda tan claro, es decir, no queda argumentado, lo que no es explícito en ningún caso, pero hay como un momento en el que esa misma pregunta que se formula como tema de este coloquio aquí en Ronda vuelve ya a plantearse esas cuestiones que la secuencia de tus obras ya producían como una especie de reflexión. Era como agradecerte la atención que me ha despertado tu intervención. Bueno, realmente es que creo que tú cuentas que la conclusión de Valeria es que es la realidad. Componer es eso, al final se imbrica el tiempo y el espacio, porque una estructura se desarrolla teóricamente en el espacio, pero tiene tiempo. La música, el tiempo es primordial, pero la estructura la necesita también. Luego el espacio se introduce inmediatamente ahí, porque si no, bueno, existe la improvisación, pero la improvisación es otra cosa. Podríamos hablar un año sobre improvisación, que eso tiene mucha tela también, pero no estamos hablando ahora de improvisación, ¿no? Sí, Tomás, yo tengo simplemente una curiosidad. Gracias por la conferencia que, como acaba de decir Paco, ha sido muy ilustrativa de tu obra y del tema que nos ocupa este año. Solamente una curiosidad técnica. Creo que te he entendido bien cuando has dicho que tu novena sinfonía puede ser. Sí. Intentas producir un fenómeno acústico sonoro, como de traslación de un sonido de un lado a otro de la orquesta, ¿no? Siendo la orquesta, más o menos la distribución normal, ¿no? Entonces, nada, simplemente preguntarte si podrías detallar un poquito más cómo logras ese efecto. La verdad es que yo cuando lo hice estaba expectante ante la
el estreno porque no sabía si eso iba a funcionar o no. Y funcionó, pero funcionó porque la orquesta tenía una disposición que era la habitual. Si me encuentro con un director de orquesta de los que se llevan ahora, pues me podría llevar algún susto, porque como veis, muchas veces nos cambian el sentido de la orquesta. De repente nos pasan los contrabajos a la izquierda, o nos ponen de repente contrabajos y violines en un lado, violines segundos y violas en otra, con lo cual unos hacen melodía y bajo y otros puro relleno. Y aquí se hace una sinfonía de Haydn así, es un desastre absoluto, pero así lo hacen, ¿no? Entonces, afortunadamente, aquel fue un momento en que el director, que no me acuerdo en este momento quién era, pero era un amigo, hizo la orquesta como tal, y yo había escrito de manera que se podían, era una especie de acordes que salían de un sitio y llegaban hasta otro, iban perdiendo y ganando a través del recorrido, con lo cual el recorrido se notaba, porque el acorde al final era el mismo, pero el recorrido, había recorrido a lo mejor desde los violines, pasando por flautas, clarinetes, fagotes, las metales que debían estar allí y volvían a los contrabajos violonchelos, ¿no? Ese tipo de movimientos. Y tengo, en fin, la constatación de que no solo yo lo percibí, María Rosa, que está ahí también lo percibió, sino que había una musicóloga gallega, a la cual no se lo había contado, que era Rosa Fernández, que me lo contó. Dijo, ¿tú has hecho esto? Pues sí, pues lo había oído. Entonces, ¿qué se oía? Bueno, eso me dejó muy satisfecho de lo que había intentado hacer. Funcionaba. Que me dice, ¿eso no sirve para mucho? Pues no sirve para mucho, pero es un tipo de experiencia que quería ver para saber si mi convicción de lo que el funcionamiento espacial del tiempo podía manejarse de manera o no, y parece que sí, ¿no? ¿Cuánto dura la transformación? No mucho, no puede durar un minuto. ¿Un minuto? Sí. Sí. ¿Alguna otra? Sí. Bueno, me ha encantado la presentación, Tomás, me ha gustado muchísimo. Primero por todo el fondo de la cuestión, la transversalidad, en concreto con la arquitectura, ¿no? Y con otras disciplinas, que a mí me parece que es muy enriquecedora para los trabajos que hacemos todos y cada uno de nosotros. En el caso de la arquitectura, las reflexiones sobre estos espacios que son simbiosis, como la mezquita catedral o el Palacio de Carlos V y los palacios nazaríes, son también unas discusiones que los arquitectos tenemos recurrentemente y muchas veces incluso de sobremesa con posiciones dispares, incluso hoy en día, de compañeros que son absolutamente de nuestro tiempo y que, sin embargo, tienen una opinión diferente a la tuya que yo comparto, ¿no? A mí me parece que es sumamente enriquecedor el que haya estos edificios entre los cuales pues, hay una sorpresa que dentro de una catedral haya dentro de una mezquita hay una catedral y yo creo que el secreto simplemente es que estas arquitecturas que han venido después que sean tan extraordinarias como la primera. Yo creo que el secreto es simplemente eso, no la forma, luego hablaremos de formas en arquitectura y todo esto, ¿no? Pero que sean excepcionales. Y en el caso concreto de la composición mezquita-catedral, a mí me ha resultado absolutamente evocador del espacio. Es decir, que aparte de hablar de los espacios que se usan para hacer música, como la música para las personas que a lo mejor no sabemos tanto de música, sí nos resulta absolutamente evocadora del espacio. A mí en la composición mezquita-catedral me parecía que estaba dentro de ese espacio extraordinario y bueno, yo creo que eso es con la reflexión que yo me he quedado, que me ha gustado. No sé si puede valer o no, pero que la música nos evoque el espacio, que sea al revés. Sí, bueno, es que la música utiliza el espacio para evocarlo, porque no puede hacer otra cosa, ¿no? O lo hace a través del tiempo. Gracias, Tomás, por una magnífica ponencia. Desde mi ignorancia, porque no soy músico, me gustaría hacer una distinción entre hacer música y componer música. Y quería preguntarte si el hecho de componer música mentalmente, por ejemplo, cuando nos imaginamos, ¿no?, una melodía, ¿consideras que es preespacial o estamos condenados a imaginar la música en un espacio siempre? Bueno, es que yo no creo que nada de lo que hagamos
va a prescindir ni del tiempo ni del espacio. En realidad, nos rodea por todas partes, somos tiempo y espacio nosotros mismos. Con lo cual, pues es ocioso pensar que vamos a hacer algo fuera de eso, ¿no? Cuando Xenakis habla de la música fuera del tiempo, lo que está utilizando es una metáfora, no está utilizando una realidad. No hay música fuera del tiempo. Ni nada fuera del tiempo, yo creo. ¿Alguna pregunta más? A raíz de la pregunta de Bárbara, sí me ha salido también la pregunta, me surge, ¿qué tipo de entidad es la música? ¿Qué? ¿Qué tipo de entidad? ¿De? Entidad. ¿Qué entidad es la música? Quiero decir, ¿se relaciona con los números? Con el mundo eidético, platónico, que en principio sí está fuera del tiempo y del espacio. Bueno, ¿Se relaciona con los números, con las ideas? se relaciona con los números, con las Creo ideas. que la pregunta de y Bárbara iba un sobre poco todo, por ahí, ¿no? con lo que se relaciona es con las sensaciones que eso produce. Que los números y las ideas son una abstracción. Y si las concretas, o lo concretas a través de sensaciones o no concretas nada. Bien, pues sí. En último, quizás... Sí, puede continuar. Bueno, porque sí. gracias, Tomás. ¿Y alguna vez has compuesto pensando en un espacio que no conoces, que para ti sería el ideal para el que componer? No, realmente no. Lo que pasa, que puedo dividir esa pregunta. Por un lado, muchas veces sé dónde voy a hacer una obra y entonces, bueno, el espacio, quiera o no quiera, me condiciona. En cierta medida, cuando va a hacer un encargo y me dice, pues es para la sala tal o para la orquesta cual, que sé que toca la tal sala, ¿no? Vale. Pero también es cierto que compongo muchas obras que no sé quién las va a hacer ni dónde ni cuándo. Entonces, bueno, ahí yo tengo que pensar en un espacio abstracto que funcione teóricamente en cualquier espacio. Luego funciona más o menos según los espacios, evidentemente, pero eso ya no es mi culpa, sino del espacio en que se vaya a hacer, ¿no? Entonces, bueno, no, quiero decirte con esto, hay cosas que te encargan para una cosa muy determinada. Yo recuerdo una obra que le encargamos a Pepe Iges para la cueva de Canelobre en Alicante. Bueno, ese espacio te condiciona muchísimo. O lo haces para esa cueva que es profunda, muy diversa, muy dispersa y tal, o no tiene ningún sentido fuera de ella, ¿no? Pero esto es muy raro, generalmente, que te encarguen una cosa así. Puede ocurrir, pero lo normal, porque además lo del encargo es también una cosa tampoco tan frecuente, lo normal es que tú escribas una cosa porque quieres escribirla y no piensas dónde se va a hacer, porque, bueno, puedes tener una idea más o menos a qué vas a intentar colocársela, pero después puedes salir por otro lado, ¿no? Pasamos, Elena, pasamos a la segunda.